Primera estación, el podcast de estacionpacífico.com con Miguel Ángel Vargas. Es traído a ustedes por La Marina, va con tu estilo, Cervecería de Colima, nos gusta mucho ser de aquí, y Kiosco, celebremos lo nuestro. Noticias, entrevistas, análisis, opinión, todo lo que necesitas saber para comenzar tu día en Colima. Primera estación, el podcast de estacionpacífico.com con Miguel Ángel Vargas. Comenzamos. 7:1, 23 grados. Muy buenos días. Les saluda Miguel Ángel Vargas, transmitiendo desde la cabina de Super 98.9 en la tierra favorita del sol, aquí en Colima capital. Comenzamos Informe 24, una producción de estacionpacífico.com para Grupo Audiorama Comunicaciones. Hoy es jueves, es 22 de octubre de este 2020 y saludamos a quienes nos escuchan en toda la zona metropolitana de la ciudad de Colima, en los 5 municipios de esta zona metropolitana, a través del 98.9, también a quienes lo hacen allá en Tecomán y alrededores, a través de Max 105.3, y obviamente le damos al mismo tiempo la bienvenida a la gente que nos sigue a través de nuestra transmisión vía Facebook, en la cuenta de Estación Pacífico en esta red social, gente que nos sigue desde todos los puntos del estado y algunas personas de fuera de él mismo. Queremos comenzar, como hacemos todos los días, dándoles las gracias porque estén aquí con nosotros, porque eso pues representa que nos están reiterando su preferencia, su confianza en nuestro trabajo periodístico, y pues ¿qué corresponde? Corresponde que de aquí para allá pues se haga un trabajo periodístico serio que genere información útil para todos ustedes, y eso buscaremos hacer el día de hoy. Pero ¿en qué temas? ¿Qué temas hay en el menú? ¿De qué estaremos platicando en las próximas 2 horas en el programa de hoy? Bueno, les vamos a platicar de este pues conmovedor y trágico suceso allá en Montitlán, en Cuauhtémoc. Un trabajador en una noria, en un predio privado, estaban haciendo pues labores de construcción, reparación en una noria, y desde el viernes pasado, tras un derrumbe, quedó completamente atrapado. Se iniciaron labores de rescate y 5 días después, esto terminó en tragedia. Una muerte no solamente trágica, no solamente trágica, sino si uno se pone en los zapatos de este hombre, pues inimaginable, pues la frustración, el dolor, el sufrimiento ahí vivido. Pero les platicaremos un poco de lo que dio a conocer la autoridad la noche de ayer. Ofrecieron una rueda de prensa donde estuvo la Unidad Estatal de Protección Civil, obviamente del gobierno estatal colimense, estaba también obviamente Protección Civil del municipio de Cuauhtémoc, estaban apoyando la Cruz Roja, estaba apoyando la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos del estado de Jalisco, y un tremendo grupo de profesionales que lo intentaron todo hasta que antes de las 6 de la tarde del día de ayer, un tremendo derrumbe en un terreno sumamente inestable pues generó que todo lo que se había avanzado, independientemente de que ya había problemas serios con el cuerpo de Julio, pues todo lo que se había avanzado pues no al final no sirviera para nada, porque pues se acababan las posibilidades de rescatarlo con vida, ¿no? Pero bueno, ya les platicaremos. Ya nada más iba a contarles de qué íbamos a platicar y ya estoy dando toda la nota. Les vamos a platicar de eso. Hubo 2 comparecencias el día de ayer en el Congreso del Estado. El equipo financiero de la administración que encabeza el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez pues enfrentó los cuestionamientos de los diputados, diversas problemáticas relacionadas con la deuda, relacionadas con el sistema estatal de pensiones, con el IPECOL, relacionadas con la situación de los trabajadores, y algunos otros temas se le plantearon tanto al secretario Cristian Meiner, secretario de Administración y Gestión Pública, como al secretario Carlos Arturo Noriega García, secretario de Planeación y Finanzas, y de ello también estaremos platicando. ¿Qué más tendremos el día de hoy? ¿Qué más hay para este programa? Obviamente la actualización de COVID en el ámbito estatal y en el ámbito federal. Haremos también un análisis
Les presentaremos un análisis que realizamos sobre los contagios y decesos por COVID del personal de salud en Colima y en el ámbito nacional. Habíamos visto cifras del ámbito nacional y bueno, hicimos lo necesario para sacar esas mismas proporciones en el caso de Colima y ver si estábamos mejor o peor de las que se reportan a nivel nacional. Les hablaremos sobre seguridad y que Colima pues tiene dos maneras de ver. Se dio la actualización pues de las cifras de el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Veníamos con 3 meses a la baja, veníamos llegando a niveles que no se registraban hace mucho tiempo y se da un repunte en el mes de septiembre. Sin embargo, por otro lado, es el primer mes que si vemos las tasas acumuladas de homicidios dolosos en el año por cada 100,000 habitantes en los estados del país, es la primera vez que salimos, las acumuladas, no las mensuales, porque había habido algún mes que salíamos en la mensual, pero las acumuladas, es decir, qué tanto en este año, qué tanta gente se ha muerto comparado con la gente que habemos en cada uno de los estados, es la primera vez desde que comenzó este gobierno que salimos del primer lugar nacional en cuanto a violencia homicida. Y pues no sé si eso, porque puede ser, también hay que analizar con más detalle los números, porque puede ser que pues otros tienen broncas más canijas ahora, pero eso no quita tal vez que nosotros sigamos igual, ¿no? Eso habría que revisarlo, si es por los incrementos de otros o por descensos nuestros. Seguramente será una combinación de ambos factores, pero bueno, se da un repunte en las cifras de violencia homicida en el mes de septiembre. En el acumulado, la tasa de violencia homicida registrada en Colima por cada 100,000 habitantes pues sale del primer lugar a nivel nacional y lo estaremos platicando. Hizo también un análisis interesante al respecto la organización Cómo Vamos Colima y si nos alcanza el tiempo les platicaremos sobre ello. Se presentó por parte de la delegada del Gobierno de México la convocatoria para el programa de precios de garantía, que lo que busca es que los productores, los pequeños productores en el estado, en el país, pero también aplica aquí para el estado de Colima, de algunos granos y de algunos productos básicos, de maíz, de frijol, de arroz, en este caso entiendo de maíz y de arroz, tengan garantizada a cierto precio justo pues cierta cantidad de su producción y que así pues se evite que los productores del campo estén jodidos toda la vida y los comercializadores de sus productos pues estén en otra situación de económica, en otra situación de bienestar, y les platicaremos también un poco al respecto. En información nacional, tras la votación de el Senado, esto es más viejo, ¿no? Pero bueno, no me hagan caso, aquí tengo discusiones con mi propia mente. ¿Qué entrevistas vamos a tener? Por ahí de las 8:05 de la mañana conversaremos con la diputada local de Morena, Livier Rodríguez, que presentó ayer su segundo informe de labores, que estuvo también muy activa en las comparecencias, tanto las de ayer como las del día lunes, y estaremos platicando un poquito sobre ambas cosas. Y después de las 8:40 de la mañana conversaremos con el secretario de Planeación y Finanzas, Carlos Noriega, sobre también pues este proceso de rendición de cuentas, estos cuestionamientos que se le hicieron en el Congreso, para conocer pues con mayor profundidad sus puntos de vista y poder ahondar en algunos de estos temas. Esto es lo que vamos a platicar el día de hoy. Seguramente saldrán algunos otros temas que ustedes pondrán sobre la mesa. Ya saben cuáles son las vías para hacerlo. Lo pueden hacer en la zona de comentarios de nuestra transmisión en Facebook. La gente que nos está viendo en Facebook, ¿dónde ven los comentarios? ¿Aquí? ¿Así? ¿O aquí? ¿O como les digo? En la zona de comentarios, o si prefieren vía WhatsApp, basta que nos escriban al 312-171-0598,
98. Pues dicho lo dicho y anunciado los temas y las entrevistas anunciadas, después de una pausa que será muy breve, comenzamos. Efectivo cuando quieras en La Marina. Ahora puedes disponer de efectivo con tu línea de crédito La Marina. Acude a tu sucursal y te decimos cómo. Consulta condiciones en tienda. La Marina va con tu estilo. Gracias por continuar con nosotros en Informe 24. Pues la historia de Julio César, un hombre de 36 años de edad que les habíamos contado que estaba desde el viernes atrapado en un derrumbe, en una noria en la cual se realizaban ciertas obras en un predio privado en la comunidad de Montitlán, allá en el municipio de Cuauhtémoc. Terminó en tragedia, una tragedia que se fue consumando en el paso de las horas, y tras 124 horas pues ya no había posibilidades de que fuera rescatado con vida. No se tenía plena certeza, dado que solo ciertas autoridades pueden certificar una muerte. Puede hacerlo el Ministerio Público o pueden hacerlo autoridades del sector salud, no pueden hacerlo autoridades de Protección Civil. Sin embargo, el día de ayer, después de las 8 o 9 de la noche, se dio a conocer pues que se había registrado alrededor de las 6 de la tarde del día de ayer un derrumbe que pese a todo lo que se había avanzado, pese a que se había liberado prácticamente el 80% del cuerpo, poco a poco quitando los escombros que lo habían dejado enterrado, encontrando la manera de hacerlo sin generar derrumbes, llegó un momento en donde la estructura no resistió y no la tierra alrededor, sino la propia noria se derrumbó y bueno, terminó volviendo a sepultar a Julio César y dejándolo 2 o 3 metros abajo de donde había estado originalmente sepultado. Es decir, toda la estructura se derrumbó, se vino abajo y se fue más a lo profundo. Los rescatistas, bueno, hicieron lo que pudieron hasta que ya estaba también en riesgo sus propias vidas y tuvieron que retirarse. Habría que decir también que con el avance en el trabajo de los rescatistas, con la liberación del cuerpo, se había comenzado a dar un proceso en el cuerpo de Julio César que ya volvía muy complicado que permaneciera con vida, porque tenía 5 días en la mayor parte del cuerpo sin una adecuada circulación de la sangre, con todas las consecuencias que esto conlleva. Cuando se libera, el cuerpo intenta volver a circular sangre de la misma manera y pues encuentra descompensaciones que el cuerpo no pudo resistir. Pero bueno, elementos encargados de las labores de rescate de este hombre de 36 años que había quedado atrapado desde el viernes en esta noria en la que trabajaba en un predio privado en la comunidad de Montitlán, informaron que una serie de derrumbes provocaron que quedara nuevamente enterrado y bueno, aunque no hay ninguna esperanza, no había la noche de ayer que lo informaron de encontrarlo con vida, pues se tenía que esperar que una autoridad ministerial o de salud pues confirmara su fallecimiento, pero pues Julio César ya falleció. Incluso ahí algunas autoridades así se lo informaron a sus familiares que llegaron al lugar. El director de operaciones de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, Osvaldo Martínez, que participaron, que colaboraron desde hace un par de días en las labores de rescate, explicó que sucedieron una serie de derrumbes mientras se realizaban maniobras de rescate y aunque no le corresponde a él determinar la muerte de la persona, afirmó que el área médica podía detallar cuándo se dejaron de registrar los signos vitales de Julio César. Así lo explicó en una rueda de prensa improvisada pues en el acceso a este predio. Hay un proceso, no soy quien para decir si murió o no murió, hay un proceso fisiológico que se da. Y bueno, de los términos fisiológicos creo que el área médica es la indicada para decir cuándo los signos vitales dejaron de estar presentes en él.
Sí, claro, estamos trabajando células, removiendo la tierra, estamos ya sobre la víctima para sacarla, debido a las características propias y físicas del suelo. Y bueno, tuvimos que estar haciendo constantemente relevos, aplicando técnicas, sacando medidas, cortando madera para poder llegar en todo momento a la víctima y estar monitoreando constantemente sus signos vitales. Y bueno, vimos el paso evolutivo de estos, de un estado de ánimo a cómo se fueron deteriorando. Y bueno, al estar nosotros haciendo los retiros de los materiales, la persona liberarle la presión que tenía en la cadera, esta empieza un proceso fisiológico que le alteró su estado fisiológico. Esa alteración en el estado fisiológico generó movimientos en él que provocaron que se nos vinieran 2 colapsos súbitos al interior del túnel donde estábamos trabajando, y bueno, que lo dejara otra vez con la arena hasta el cuello, como lo dijo el geólogo. Por su parte, Fernando López Llerenas, del equipo de búsqueda y rescate de la Cruz Roja, explicó que cuando se trató de sacar a Julio César del lugar en el que estaba enterrado, quedó inconsciente debido al restablecimiento del flujo sanguíneo a las extremidades, que durante mucho tiempo estuvieron sometidas a la presión de la tierra bajo la cual estaba enterrado. Vamos a escuchar parte de la explicación de lo que enfrentó el cuerpo de Julio César en el mismo proceso de rescate, es decir, lo que lo podía liberar el cuerpo también es parte de lo que en ese momento pues le generó una descompensación que lo llevó pues a la pérdida de la vida. Vamos a escucharlo. La cuestión con un paciente que dura mucho tiempo sometido a presiones, ya sea por una estructura o en este caso por la presión de la tierra, es la pérdida de fluidos o de flujo sanguíneo hacia las extremidades. Eso causa un deterioro en los tejidos que están sometidos a esa presión, que cuando volvemos al punto que nos comentaba el jefe de operaciones, cuando se realiza la extracción del cuerpo hasta la cintura, ese flujo sanguíneo se restablece y todas estas toxinas o todas las lesiones que ya están en las extremidades empiezan a generar los problemas en cuanto a la cuestión respiratoria, la circulatoria y lo neurológico. Al momento de la liberación de las extremidades, el paciente fue cuando empezó a presentar problemas respiratorios y obviamente también circulatorios. Lo que dificultó la atención del paciente en ese momento fue lo que ya se explicó: la inestabilidad de la situación y que no había un fácil acceso hacia la víctima. Cuando se liberó el paciente quedó inconsciente. Nosotros empezamos a trabajar sobre el paciente, pero la cuestión de los colapsos que fueron subsecuentes a esta extracción no permitieron que nosotros siguiéramos estando sobre la víctima, trabajando en él. Bueno, el director el director general de la Unidad Estatal de Protección Civil, Ricardo Ursúa Moctezuma, sostuvo que se hizo todo el esfuerzo y todo lo que estuvo al alcance y no se escatimaron recursos para brindar la atención necesaria. Aclaró que es completamente falsa la información de que se habría negado a recibir apoyo de Protección Civil de Jalisco y que se solicitó su apoyo cuando elementos de Colima ya debían ser relevados por el cansancio y el estrés que presentaban. Dijo pues que desde el arranque, pues desde los primeros momentos, desde el primer par de días que esto comenzó, se llamó a la gente de Jalisco para buscar esta coordinación y así se dio. Y bueno, esta es la historia, es la trágica historia, tiene elementos humanos más trágicos. La colega periodista Berta Reynoso nos ha relatado en estos micrófonos un poco la historia humana detrás de esta tragedia, quién era Julio César, quién era su familia, y pues se ha encontrado con cosas duras, como muchas vidas tienen historias así de duras, como es el caso, ¿no? De bebé, su madre lo regaló a todos los hermanos, con distintas familias, con todo lo que esto implica. En la juventud tuvo problemas con las drogas, entraba y salía de esos problemas, pero pues una persona también trabajadora. O sea, imagínense, pues no es alguien que no está dispuesto a trabajar, alguien que acepta un trabajo y que tenía cierta especialidad en
en trabajar, en hacer, construir o reparar norias, ¿no? Pozos, pues no es cualquier trabajo, ¿no? Y bueno, nos contaba también detalles muy emotivos respecto a que le preguntaban por su familia, y le preguntaban, ¿tus hermanos? ¿Quiénes son tus hermanos? Y que él decía, ustedes que me están tratando de salvar, ustedes son mis hermanos, que conservaba cierto optimismo, que todavía pidió una torta cuando le alcanzaron a pasar alimentos sólidos. Todo esto le pone un toque emotivo que si nos hace pensar en que el final de nuestros días fuera así, enterrado, incapaz de moverte, a la expectativa de que alguien logre hacer algo por ti, que ni siquiera tienes la noción para comprender exactamente cuáles son las dificultades para sacarte, porque es muy fácil desde fuera, y esto ha llevado a muchos juicios, fáciles respecto a, pues, ¿por qué no se meten y lo sacan ya, no? Y con una polea y lo jalan. Pues evidentemente no era así de sencillo, y llegaron de distintas instituciones, de la Cruz Roja, los Topos, de Protección Civil de Jalisco, de Protección Civil de aquí, y en el momento final del derrumbe, pues había 15 rescatistas altamente especializados, pues que también estuvo en riesgo su vida por este derrumbe. Entonces me parecen muy, muy injustas, no insultaré a nadie aquí ni nada de eso, pero sí me parece muy injustas algunas valoraciones que se hacen así sobre las rodillas, a bote pronto, sin demasiado razonamiento, poniendo en duda la labor de los rescatistas y el esfuerzo que se hizo para salvar a esta persona. Pues bueno, más allá de eso, más allá de la grilla, de si no se le... si Colima, si alguien que dice enseñar periodismo, pues bueno, asegura sin ninguna prueba que Colima rechazó ayuda de Jalisco cuando estuvieron ahí, pues partiéndosela los rescatistas de Jalisco, pues me parece que eso pues es grilla que alguien más debe atender. Es lamentable el final de la historia, es loable el esfuerzo que hicieron los rescatistas, y bueno, le tocará a las autoridades correspondientes pues ver lo que corresponda en cuanto a consecuencias de este lamentable suceso. Descansa en paz, Julio César. Vamos a hacer una pausa y continuamos. Gracias a las personas Gracias por continuar con nosotros, gracias a las personas que se comunican, que nos dejan sus mensajes y comentarios, como una pregunta de Carlos que nos dice, le pregunto a Miguel Ángel, sin acusar a nadie, realmente con la cabeza despejada, pensar qué aprendió Protección Civil, qué es necesario hacer desde dentro de Protección Civil y desde afuera para mejorar su capacidad de respuesta. Yo creo que tendríamos que prestarle más atención al tema de Protección Civil, ponerle más recursos también, porque somos un estado sísmico, somos un estado que enfrenta pues fenómenos hidrometeorológicos, somos un estado que tiene un volcán activo, y me parece que todas estas condiciones hacen que necesario que le invirtamos más a Protección Civil. Tendríamos que ver también las condiciones con las que trabajan para emitir una opinión, y en este caso pues yo no tengo elementos como para hacer algún tipo de juicio, pero me parece profundamente relevante la pregunta que nos haces, Carlos, y gracias por compartirla y por enriquecer la discusión al respecto. Y bueno, vamos rapidito a actualizar la información sobre la pandemia en el país y en la entidad. Primero a nivel nacional, el día de ayer, pues otro brinquito para arriba, lo que ya nos pues medio venía adelantando López-Gatell de como rebrote, pues cambio en la tendencia
de la curva, 6.845 casos nuevos de COVID, con lo cual se llega a 867.559 casos confirmados acumulados. De estos se estima que ahora el 5% están activos, 46.249. Hay otros 320.000 casos sospechosos, de los cuales 45.485 sí podrían en algún momento obtener un resultado, los restantes pues no. Se sumaron también 522 muertes por este padecimiento, con lo cual se llega a la cifra de 87.415 a lo largo de la pandemia. Y bueno, en la gráfica que les compartimos, obviamente la gente que nos sigue en Facebook lo puede ver en sus pantallas, y la gente que quiera esta actualización diaria, se las compartimos pues en el momento que se genera, unos minutitos después, nosotros haciendo estos cortes, esta actualización de nuevos casos, graficándolos para que puedan ver esta tendencia de la que les hablamos. Es clarísimo, pues, es clarísimo que se ha dado pues un punto de inflexión, desgraciadamente, un punto de inflexión en esta curva de casos nuevos por día, y pues desde hace como 2 semanas se ve que algo que iba para abajo pues comenzó ya a no ir para abajo, ¿no? Ir un poquito para arriba, y pues esto tiene que ver también con el relajamiento en nuestras actitudes, en nuestro comportamiento social. En el ámbito estatal, permítanme aquí reagruparme, que ya me confundí todo de en dónde estamos. Discúlpenme. En el ámbito estatal, la Secretaría de Salud Estatal reportó 61 nuevos casos positivos de COVID y 2 defunciones por esta causa. Con esto llegamos a 5.933 contagios y 698 decesos. La Secretaría de Salud Estatal detalló que las 2 muertes, una fue de un hombre y una de una mujer, los 2 menores de 65 años de edad, de Villa de Álvarez y de Manzanillo. Se confirmaron entonces 61 nuevos casos, 28 de mujeres y 33 de hombres. Las mujeres son de entre 25 y más de 65 años de edad. De estas 28 mujeres, 22 reciben atención ambulatoria y 6 fueron hospitalizadas y son consideradas pacientes graves. De los 33 hombres, van de los 10 años a más de 65 años de edad. Es decir, hay un niño de 10 años de edad que resultó positivo a COVID. De estos 33 hombres pacientes confirmados ayer, 24 están en sus hogares y no están graves, 9 están hospitalizados y están graves. Por lugar de residencia, 21 de Villa de Álvarez, 14 de Manzanillo, 13 de Colima, 4 de Coquimatlán, 3 de Cuauhtémoc, 3 de Ixtlahuacán, suma Ixtlahuacán 3 casos, tenía varios días sin sumar. No, era Minatitlán el que no sumaba, ¿verdad? 2 de Tecomán y una mujer de Armería. En el estado hay otros 174 casos sospechosos, de los cuales 157 pacientes están en aislamiento preventivo, 15 están hospitalizados y hay 2 personas que murieron y que todavía no se tiene el resultado de la prueba de laboratorio. Manzanillo sigue siendo el municipio con más casos acumulados, con 1.722, le sigue Colima con 1.524, acercándosele ya a Manzanillo, Villa de Álvarez con 1.238, Tecomán 913. Quien menos tiene es Minatitlán con 40 casos. Manzanillo también acumula la mayor cantidad de fallecimientos, 255, le sigue Colima lejano, pero le sigue en segunda posición con 147, Tecomán 114, Villa de Álvarez 97, quien menos tiene Ixtlahuacán 6, Minatitlán 5 fallecimientos. 476 de 5.933 casos están activos, es decir, estamos hablando de 476 casos activos de los 5.933 casos acumulados, es decir, el 8%. A nivel nacional es el 5% los casos que están activos, a nivel local el 8%. Está más viva la pandemia en Colima que en el promedio del país. ¿En dónde hay más casos activos? En términos absolutos, Colima tiene 146, Villa de Álvarez 126, Manzanillo 110,
Ya los demás menos, bastantes menos. Tecomán 38, que por su nivel de población, pues sí es un nivel bajo comparado al resto de los otros 3 municipios grandes, y los otros municipios pues son municipios con muy poca población. Ixtlahuacán 16, Coquimatlán 13, Cuauhtémoc 12 casos activos, Armería 10, Comala solo 5 casos activos, y Minatitlán no reporta ningún caso activo. Pues esto es lo que se ha actualizado de la pandemia. Y bueno, hicimos cuestionamientos sobre temas relacionados con la pandemia, hicimos cuestionamientos a la Secretaría de Salud. Les cuento abiertamente el proceso creativo o el proceso editorial detrás de esta nota. Vimos en el periódico Reforma un análisis que hacían sobre la cantidad de personal del sector salud que estaba infectado y personal que había muerto a nivel país. Era un reporte hecho con base en un estudio de una organización civil. Entonces, bueno, analizamos esos datos para ver si había un desglose estatal, no lo tenía. Y dijimos, bueno, vamos a utilizar estos datos que tienen ellos y vamos a compararlos con algunos datos que generemos aquí preguntándole a la autoridad. En el estado de Colima se tiene registro de 1,102 profesionales de la salud, entre médicos, enfermeras y trabajadores de diferentes áreas que se han contagiado de COVID, así como 8 que han perdido la vida por esta enfermedad, de acuerdo con la Secretaría de Salud Estatal. Esos 1,102 casos confirmados en trabajadores de la salud corresponden al 18.7% del total de casos acumulados en la entidad. Casi 1 de cada 5 casos en la entidad se da en el sector salud. 1 de cada 5 casos. Eran 5.872 casos acumulados hasta el día martes 20 de octubre, que es el actual, y cuando nos dieron la respuesta sobre el personal del sector salud contagiado de COVID. Los 8 decesos registrados en profesionales de la salud equivalen al 1.1% del total de muertes acumuladas en el estado, al 1.1% del total de muertes. Por otra parte, ¿cuántas muertes había hasta esa fecha? 600 y tantas, ¿no? 1.1%, estas 8 muertes. A nivel nacional, hasta el 25 de agosto, que es cuando se hizo este corte de este estudio del que les hago referencia, se tenía un registro de 97.632 casos positivos y 1.320 fallecimientos a causa de COVID en personal de salud, lo cual representa un 17% del total de casos acumulados y un 2% de todos los decesos contabilizados, de acuerdo con cifras recabadas por Amnistía Internacional. La epidemióloga estatal, Diana Carrasco, detalló que de esos 1,102 trabajadores del sector salud en Colima, 888 se han logrado recuperar luego de haber presentado COVID, mientras que 206 personas siguen en proceso de recuperación. También señaló que 48 profesionales de la salud incluso fueron hospitalizados por complicaciones de COVID. 17 se desempeñaban como médicos, 16 eran enfermeras, 14 personas colaboraban en otras áreas y una más era laboratorista. Esto fue lo que dijo la epidemióloga sobre estos cuestionamientos que Estación Pacífico le hizo al sector salud. Esto fue lo que dijo en la videoconferencia el día de ayer. De todas las instituciones del sector salud se tienen identificados a 1,102 personal de salud, de ellos 80.5, que equivalen a 888 personas, se han recuperado y se encuentran en proceso de restablecer su salud, 206 que representan el 18.6%. 48 se han hospitalizado, se trata de 17 médicos, 16 enfermeras, un laboratorista y 14 profesionales de salud de otras áreas de la salud. Lamentablemente se tienen 8 personas que fallecieron
y con todo nuestro respeto les reconocemos toda su entrega y servicio a la salud pública. De este, 20% se relacionan con unidades médicas y el resto enfermaron en comunidad o eran jubilados. Y bueno, les soy completamente sincero, teniendo una cifra de 1 de cada 5 de los casos de contagiados aquí en el estado de Colima, pues a mí me parecía una barbaridad y a mí me parecía que iba a ser mucho más alta que lo nacional. En algún momento en el pasado también habíamos hecho algún corte un análisis sobre esto y luego no habíamos encontrado las cifras nacionales, luego vimos las cifras nacionales pero no teníamos actualizadas las locales y yo pensé que era una barbaridad lo que sucedía aquí. Pues seguramente sí es una barbaridad que 1 de cada 5 sea personal del sector salud, que por más que se quiera decir que no se contagiaron en las unidades médicas y demás, pues seguramente tal vez no se tiene completa prueba de que se contagiaron en el sector salud, en las propias unidades médicas, pero vamos, pues es alarmante la cifra. Pero a nivel nacional es más o menos la misma, 18.7% nosotros, 17% a nivel nacional. En cuanto a fallecimientos, 1.1% del total de fallecimientos en el sector salud en Colima, 2% en el ámbito nacional. Así es que, pues sí, a mí me puede seguir pareciendo que son alarmantes, pues estamos dentro de los rangos de lo que sucede en nuestro país. Y lo digo porque pues una de las preocupaciones es si los médicos del sector salud, de los distintos niveles de gobierno, no sé, llámese IMSS, ISSSTE, INSABI o las clínicas, los hospitales que hay aquí en el ámbito estatal, los centros de salud, sea quien sea que sea su jefe o jefa en términos de organigrama y quien pague la nómina y demás, pues si tienen lo necesario para atender esta pandemia, para cuidarse, no solamente en cuanto a protocolos, sino en cuanto a material, ¿no? En cuanto a rotación, para evitar cansancio que los lleve a cometer errores y este tipo de cosas. Seguramente, pues no estamos en la mejor situación, no tenemos el sector salud que quisiéramos tener, pues entregan todo su esfuerzo, lo hacen pues de la mejor manera con los recursos que tienen, pero sin duda es un sector al que se le tiene que invertir más y seguramente esa será la gran enseñanza de la pandemia, de que como país, como Estado, como nación, tendremos que repensar nuestro sector salud, ver cómo se va a financiar y cómo se administra adecuadamente. Permítanme hacer una pausa breve y continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que se pueden comunicar 312-171-0598, también vía Facebook. ¿Tenemos algún mensaje en Facebook? A ver, ¿qué nos dice la gente? Isela nos manda saludos. Saludos, Isela, la presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Un honor que nos escuches, Isela, y gracias por saludarnos. También Alejandro desde Manzanillo, que nos dice qué pasará en las elecciones, quién dictará las normas de conducta en las campañas, se podrá hacer casa por casa, quién será quien apruebe o restrinja el INE. Pues todos los protocolos sanitarios, la regulación seguramente vendrá por parte del IE y tal vez el INE les marca cierta normativa, pero es un tema interesante para explorar, ¿no? Campañas en tiempos de pandemia. Y saludo a través de la línea telefónica a la colega periodista Berta Reynoso, que le dio un puntual seguimiento a estas más de 120 horas en las que hombre joven, Julio César, estuvo atrapado, enterrado en esta noria allá en Montitlán. Berta, muy buenos días y permíteme empezar preguntándote, ¿tú cómo estás? ¿Te deja tocada emocionalmente este tipo de coberturas? La verdad, Miguel Ángel, primeramente buenos días. Sí me deja tocada emocionalmente porque estás viviendo la historia paso a paso y segundo porque estás en contacto con la familia.
Como te platiqué ayer, yo contacté a la familia y a partir de que nos contactamos, pues hemos estado juntos en pláticas, conviviendo ayer en la noche, y pues el dolor ajeno pega la historia y pega la forma, Miguel Ángel, sobre todo. ¿Por qué la forma? Mira, Miguel Ángel, ayer era muy esperanzador, platiqué contigo en la mañana que decía, hay grandes posibilidades. Estuvimos ahí en la mañana y en la tarde, y recuerdo que el geólogo Carlos Navarro nos decía, ya está, es cuestión de horas, es cuestión de momentos de que Julio salga de aquí. De hecho, lo lograron liberar hasta la pelvis, Miguel Ángel, hasta la pelvis. Pero había dos factores que les preocupaban. El primero, que al estar aprisionada las piernas tanto tiempo, de repente viniera circulación sanguínea hacia arriba, oxígeno que no había, y pudiera esto provocar una falla en la salud. Y la otra, un colapso. Pasaron las dos cosas, Miguel Ángel. La primera fue pues que empezaron a pues ahora sí que desenterrarlo desde la pelvis. Él empezó a como que a querer perder el conocimiento, empezó a tener fallas en la salud, decían ellos, de delicado a grave. Hubo un desmayo, quedó inconsciente, y después de varios minutos vino un colapso total de la noria. En el momento estaban rescatistas en el lugar, y este colapso, pues imagínate, tenía 12 metros de profundidad, colapsó sobre el cuerpo de Julio. De hecho lo dejó enterrado 2 o 3 metros más abajo de donde estaban. Los rescatistas, algunos pues estuvieron ahí, recibieron tierra también, pudieron salir ellos sin lesiones y con vida, y fue así como terminó. Obviamente tú lo sabes, porque ayer lo platicamos tú y yo algo de tiempo, la gente como que no se ha animado. La autoridad confirmó su muerto, luego dijo que no, luego dijo que sí. Protección Civil ayer nos decía, pues ya no había signos vitales, pero está 2 metros más hacia abajo, estaba viniendo de un periodo de inconsciencia, de un desmayo, pero pues bueno. Por lo que yo entendí, y perdón que te interrumpa, pero sí, por lo que yo entendí, quizás había muerto desde antes, ¿no? Quizás el mismo proceso de desenterrarlo y los cambios que originaba, los cambios de presión sobre su cuerpo y lo que ocasiona sobre la circulación y la respiración, terminaron pues pasándole factura, ¿no? Claro que sí, es lo que comentaban precisamente los médicos, son cambios de presión de las piernas hacia la parte superior del cuerpo, fue aportación de oxígeno muy rápido, y fue que él se desmayó y quedó inconsciente. Por más que preguntamos ayer, cuando colapsó la noria, él estaba inconsciente o estaba inconsciente, no nos supieron decir, tampoco nos saben definir exactamente la hora en la que colapsó la noria. No sé si no quieren decirlo o no lo saben, porque decían incluso los médicos que ellos no saben la hora. Lo que sí sabemos, por lo que platican los trabajadores que estaban presentes en el lugar, es que fue un poquito antes de las 6 de la tarde, el colapso de esta noria. Obviamente se les habló a la familia ayer llegó al lugar, llegaron sus primos hermanos, no llegó su mamá, llegaron sus primos hermanos, llegó su hermano, sus cuñadas, estuvieron allá, y Protección Civil Colima, el director operativo, Rabindranath Luna, fue el que les dio la noticia a la familia, y pues la familia pues se quedó todavía un rato más porque estaban todavía los trabajos, porque imagínate, Miguel Ángel, que tenían ahora que rescatar el cuerpo de Julio, que se encontraba 3 metros más abajo de lo que se encontraba. No sé si tú en las imágenes pudiste observar que habían tubos de drenaje conectados a la noria, donde se realizaban los trabajos de extracción de la tierra con las manos. Pues él se encontraba 1 metro abajo de ese tubo. Entonces imagínate nada más ahora la profundidad en la que están buscando el cuerpo de Julio. Se les dijo a los familiares que lo que seguía, la fiscalía también llegó ayer en la noche al lugar, estuvieron ahí. Yo ya ignoro en este momento si ya concluyeron los trabajos, si el cuerpo de Julio ya pudo ser extraído sin vida de este lugar. Lo que sí sabemos es que la fiscalía estuvo presente, que el cuerpo se iba a llevar el día de hoy a la CEMEFO en Colima, y que más tarde les iban a notificar a los familiares para poder entregarles los restos de Julio.
Hasta este momento la familia tampoco sabe nada al respecto, así que estamos esperando pues lo que digan las autoridades. Oye, tal vez resulta insensible mi pregunta, pero la madre que dices que no fue, ¿es la madre adoptiva o la madre biológica? De la madre biológica, Miguel Ángel, no se sabe nada, okay, ni siquiera Julio decían que tenía conocimiento y tenía contacto con su madre biológica. Es su madre adoptiva, la que ayer fue por primera vez al lugar. De hecho, yo hice favor de llevarla al lugar porque está complicado, te lo he comentado, y la presenté con la gente del DIF estatal que se encontraba ahí en el lugar, el DIF municipal. Se puso en contacto con ellos, después ya se contactó con la familia, y lo más importante, Miguel Ángel, que es como si fuera de destino, la familia fue por primera vez el día de ayer, no pudieron acercarse a Julio o hablarle por las maniobras que se estaban llevando en ese momento, pero él supo que su familia estaba ahí, él supo que sus hermanos, sus primos hermanos y su mamá estaban ahí. Entonces, pues fue la última noticia que recibió. Ahora sí que después de que antes de que pasara todo lo que ya te he relatado. Y una parte que no logro dibujar por completo la historia del personaje, tengo algunos esbozos por lo que tú nos has compartido, ¿no? Que la madre, te contaba que había tenido problemas de adicciones y de alguna manera, en parte de esos... de esas explicaciones que ella te daba, yo sentía cierta lejanía por eso, ¿no? Como si ya se hubiera dado por vencida de él, pero por otro lado, el trabajo que estaba desempeñando, pues no es de alguien que ya se tiró a las adicciones, es un trabajo de mucho esfuerzo, o sea, no es un cualquier trabajo de albañilería, y también entiendo que tenía cierta especialización en esto. Tenía cierta especialización en cavar pozos profundos. Él estaba, ayer me explicaron que la noria ya estaba construida, Miguel, que lo que este grupo de trabajadores, que por cierto te lo comento aquí en corto, el contratista que tenía a cargo esta obra, por decirlo así, y que contrató a Julio y a otros trabajadores más, pues no está localizado, no se encuentra. La misma gente que tenía a cargo esta obra, pues no sabe nada de él. Hay una historia por ahí que voy a investigar, pero se presume que él se asustó cuando vio que colapsó la noria sobre Julio, la parte de la noria sobre Julio, el día que quedó sepultado. Dijo que iba a ir a pedir ayuda y jamás regresó y jamás se sabe nada de él. Las personas que se encontraban con Julio en ese momento fueron las que intentaron entrar a la noria, pues descargar un poquito de tierra, liberar su cabeza, y otro corrió a pedir ayuda. Ya te he comentado que para llegar ahí es muy complicado, no hay señal de nada, de celular ni de teléfono. Esta persona que se encontraba ahí, el otro joven, fue el que pidió ayuda y llegó la policía finalmente. No se sabe nada del contratista, la familia quiere que esta persona dé la cara. Creo que tampoco la empresa que lo contrató sabe nada de esta persona. Y bueno, Julio se dedicaba a eso. Lo que yo te comento, y es muy personal, ayer reflexionaba esto con los rescatistas, si una persona que tenía problemas de drogadicción, imagínate qué grado de querer salir adelante pues, tenía Julio, que tenía 5 días semienterrado en esta noria, sin agua, o sea, sin comida, básicamente, pero también si era adicto, pues sin drogas. Y a pesar de eso, Miguel, eso nos habla, pues, que estaba en un periodo, a lo mejor de rehabilitación, a lo mejor de superación de su problema de adicciones, pues porque pues, no se le pudo suministrar nada, obviamente, durante ese periodo. De hecho, el último día y medio tampoco ya se le dieron sólidos, era puro suero y medicamentos a través de la vena. Entonces sí habla de una fortaleza muy, muy fuerte. Lo que sí me comentan los rescatistas, porque les pegó mucho eso a ellos, es que decía, ustedes son mi familia, ustedes son mis hermanos, y todo el tiempo les estuvo agradeciendo el estar intentando sacándolo de ahí. Todo el tiempo les decía, son mis hermanos, ustedes son mi familia, les agradezco, aquí estoy, hermanitos, aquí estoy, con un ánimo
hasta ayer en la tarde que estuvimos ahí, increíble, Miguel, increíble su ánimo, pero fue su cuerpo, fisiológicamente fue lo que ya no resistió la maniobra y finalmente la estructura de la noria. Berta, por último, ¿qué opinión te merece pues tanta gente que en las redes sociales y demás opina así tan fácil como pues criticando la labor de los rescatistas o asegurando que no se buscó la colaboración y todo este tipo de cosas, pero sobre todo la gente que hace críticas sobre como si hubiera un bajo nivel de la Unidad Estatal de Protección Civil? O sea, seguramente hay muchas cosas que arreglar, pero como que no logran entender la complejidad técnica del objetivo que se tenía ahí. Incluso hay un rumor que decían que cuando ocurrió este accidente ya venían de Jalisco un grupo de rescatistas con helicópteros. Eso no es cierto, o sea, pedir ayuda a otro estado tiene que seguir un protocolo, tú tienes que seguir cumpliendo ciertos protocolos. Y yo me sentía súper mal, yo Berta, porque yo leía comentarios en las redes criticando a los rescatistas de Protección Civil y luego yo los veía, ahora sí que partirse el cuerpo y la mente sin dormir, sin comer, bajo tierra, porque hacían turnos para poder excavar. Escarbaban con las manos, Miguel Ángel, escarbaban como trabajo arqueológico. Nada más dime qué cansado es eso, cómo les quedaban las manos, la espalda, el cuerpo. Y de repente ver las críticas, yo sí me sentía mal por ellos, porque decía, ¿cómo es posible que no se valore el trabajo que esta gente está haciendo 24/7 porque no se descansó nada, arriesgando sus vidas y la gente comentando, opinando? Qué grave es que la gente opine. Habemos medios, tú sabes, Miguel Ángel, que yo cuando voy a un lugar, pues aunque sea subo fotos, estuve ahí, aquí están las fotos, esto fue lo que yo vi, pero opinar sin estar ahí, sin tener acceso al lugar, sin ni siquiera conocer imágenes o fotografías, es tan grave. Y yo ayer lo que yo vi en la mañana fue ese desaliento de los rescatistas, de Protección Civil Colima, que decían, ¿por qué no se valora nuestra chamba? ¿Por qué no se está valorando nuestro trabajo? ¿Por qué nos están criticando? Y yo que trabajo con ellos en este tipo de cosas, en huracanes, y que veo cómo se parten la vida haciendo su trabajo, a mí también me pega, Miguel, porque yo los he visto cómo han estado, yo he visto cómo han estado allá ellos. Ellos también dejaron familia, dejaron todo por salvarle la vida a un hombre. Y el trabajo que hicieron fue extenuante y todos estuvieron al pie del cañón hasta el día de ayer. No, y por las condiciones del terreno y con el derrumbe que se dio de la noria, estos 15 que estaban en ese momento trabajando en la extracción de material para la extracción de Julio César, pues pudieron haber quedado ahí enterrados, ¿no? Pues de hecho, Miguel, algunos sí quedaron, pues no enterrados, pero cubiertos de tierra. Al momento sí, estaban varios rescatistas y durante estas maniobras pues hubo 2 colapsos de hecho, y los brigadistas que estaban trabajando ahí, pues algunos sí quedaron cubiertos de tierra de algunas partes. Obviamente no es lo mismo, pudieron salir porque había un tubo de drenaje que los estaba protegiendo, pero pues arriesgaron su vida también. Y recordemos que Jalisco llega a hacer el relevo porque ya los rescatistas de Colima pues ya estaban sumamente agotados. Jalisco fueron manos frescas. Desafortunadamente el terreno, y lo repitieron una y otra vez, el terreno es inestable, el terreno es arenoso, es volcánico, es ceniza, es arena, son piedras, y era sumamente complicado, era casi quitar piedra por piedra para evitar colapsos, y nunca dejaron de haber colapsos, Miguel, nunca hubieron, nunca. De hecho, Julio fue ayer liberado de tierra hasta la cintura, y luego hubo un colapso que otra vez enterrado hasta el pecho, otra vez fue liberado a la pelvis, y así se pasaron, yo creo que pues todos los días que duró el rescate. Berta, pues te agradezco mucho, gracias por siempre ser tan compartida con tu trabajo, por permitirnos también que lo conozca nuestro auditorio. Gracias y muy buenos días. Miguel Ángel, a ti muchas gracias. Berta Reynoso, periodista, corresponsal de Televisa aquí en el estado de Colima y en toda esta zona, que dio seguimiento puntual a este lamentable hecho.
Vamos a hacer una pausa breve y continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. 312-171-0598 es el WhatsApp. Son las 8 de la mañana con 3 minutos. Y saludo a través de la línea telefónica de Informe 24 a la diputada local Livier Rodríguez. Diputada, muy buen día. ¿Cómo estás? Hola Miguel, un gusto saludarte. Muy bien, gracias. Un saludo a todo tu auditorio. El día de ayer presentaste tu segundo informe de labores. Has estado también muy activa en estas, bueno, no fueron tantas, fueron 4 comparecencias que se dieron con motivo de la glosa del quinto informe de labores del gobernador Ignacio Peralta. Cuéntanos de tu informe. ¿Cómo aprovechaste este mecanismo que establece la propia normativa para la rendición de cuentas de los representantes populares a sus representados? Pues mi informe es como los informes que hacemos en Morena, con la militancia, sencillo, sin tanto gasto, sin tanta pues esta cuestión de logística, porque bueno, creemos que estos informes pues se deben de dar precisamente pues a la militancia que está y pues a la población en general, y eso lo logramos con un video en vivo a través de mi página de Facebook a los cuales estuve invitando, pero también pues en un recorrido casa por casa que se iniciará a partir del día de hoy, a dar un díptico donde se habla de las 10 acciones más importantes que hice este año legislativo, y pues muy contenta por la presencia de la delegada Indira, que hizo un esfuerzo por estar en mi informe, y de mi compañero Vladimir y de mi compañera Ana Karen. Y bueno, oye, y me cuentan que por ahí te dijeron ahí palabras emotivas. Ya no salieron en la transmisión, en el equipo lo estábamos siguiendo en la transmisión, pero la cortaron, pero me cuentan por ahí que hubo palabras emotivas hacia ti. Sí, la verdad que las palabras que me dijeron mis 3 compañeros y las de la delegada pues fueron muy significativos, te dan la fuerza para seguir trabajando, porque son personas a las que también tú admiras y las que también tú les reconoces su trabajo, y entonces que ellos sean también los que te digan cosas favorables a tu persona, pues es muy pues loable, se siente muy bonito, la verdad. Fue algo muy sencillo, pero con mucho amor, y se reflejó, ¿no? Decías que vas a comenzar una serie de recorridos casa por casa para, repartir cierto material impreso en el que vienen, decías, las 10 acciones más relevantes. Sí. ¿Cuáles son? Pues bueno, por todo este tema de lo que se dio, más o menos platicamos ya en tu programa pasado, lo que es este tema de poder darle a las estudiantes un órgano interinstitucional que resuelva oportunamente los casos de acoso y que no queden en el olvido, que este órgano pues sea compuesto por varias instituciones, para que no sea la institución en donde se da el acoso la que resuelva, y pues por ello no se los casos de acoso no se resuelvan, y no se resuelvan muchas veces justamente. Otra de las cosas que también hicimos pues fue la aprobación de la ley Olimpia, que fue tu servidora la primera que la presentó y la impulsé, y que bueno, se sumaron varios legisladores a esto, pero que logramos que a partir de del 2 de mayo de este año se publicara en el periódico oficial, y que ya sea un hecho que se castigue a quien videograbe, fotografía, filtre, difunda o comparta sin consentimiento contenido de íntimo sexual, lo que comúnmente llamamos las tags, ¿no? Y bueno, también otra que es quitarle la temporalidad al acoso sexual y al delito de feminicidio, porque éramos de los pocos estados en la República en donde tenía temporalidad. Después de ciertos años ya no se podía denunciar.
tu servidora logró que se quitara esto y ahora ya no hay temporalidad, ya se puede denunciar independientemente de los años que hayan transcurrido. Y esas acciones pues son a favor de las mujeres, que es lo que estamos pues buscando varios legisladores de poder ayudar a evitar la violencia hacia la mujer. Y bueno, el tema que subimos mi compañero Vladimir y su servidora para que el tema de los policías pues fuera ya un tema regulado, se lograron avances, no los que quisiéramos. Nosotros queríamos que ya se dejara de tener escolta a ciertos exgobernadores, pero bueno, vamos avanzando, se logró una regularización y también para que los empresarios que ahora tengan contraten seguridad pública, que eso es lo que se nos hace absurdo. Bueno, pues lo único que logramos fue que se fuera regulando, pero repito, son avances y pues vamos a seguir insistiendo en el tema, pues desde la trinchera donde nos toque. Y bueno, pues hablamos del tema de la deuda, de todo lo que se vivió, de los recursos que se han metido a la Suprema Corte de Justicia, de cómo vamos a estar del lado siempre del pueblo y de nuestras necesidades, y de que no nos vendemos y no nos que podemos seguir viendo a la cara a la gente de que nosotros estuvimos en contra de esta deuda inmoral, innecesaria. Y bueno, hablamos de también otra iniciativa para estar en contra de privatizar los servicios públicos municipales. Creemos que muchas veces se favorece a pocos bolsillos cuando eso sucede, y bueno, presenté reformas para que esto se evite y que se contemplen mecanismos de asunción temporal de algún servicio público municipal por parte del gobierno del estado, o sea, que el gobierno del estado sea el que asuma en dado caso algún servicio. Y también buscamos mecanismos de coordinación y asociación intermunicipal para mejorar la prestación de los servicios y evitar así que unos cuantos tengan logren la privatización de alguno de ellos. Y ejemplos claros pues lo tenemos en el panorama actual de relleno sanitario en Manzanillo, y también pues lo que pasó con el rastro. Si se hubiera contemplado en la ley desde antes estos dos tipos de coordinaciones, creemos que se hubiera podido evitar el cierre del rastro y no estar ahorita con las consecuencias de no saber de dónde viene la carne y la higiene que hay del que estamos consumiendo, que para mi punto de vista fue un terrible error. Oye, ¿y en qué quedó lo del rastro? Porque ya no, o sea, salió un poco de la esfera mediática, pero no sé cuál es la situación actual. Pues que continúa cerrado, que lo que nosotros advertimos. Y los ganaderos, la gente que necesita matar ganado para para la venta de carne y demás, ¿dónde hace esto? Pues exacto, era lo que nosotros decíamos, Miguel Ángel, que hay una proliferación de mataderos clandestinos, que no sabemos ni la higiene, que no sabemos a dónde van los residuos, que son lo más preocupante. Y pues así están las condiciones. No se pensó en la salud de los colimenses y continúa pues en sin resolverse. Leí en días pasados que se habían sentado en la mesa el presidente municipal de Colima para ver la posibilidad de una reapertura. No sabemos si lo van a hacer con algún particular, pero ahí está todavía la problemática. Y bueno, pues también hablé de las acciones que hemos impulsado, Miguel Ángel. Por ejemplo, una de las que estoy muy orgullosa y que fue un esfuerzo que estuve insistiendo desde el presupuesto del 2018 y hasta el 2019 se logra, fue en presupuestar cantidad de 21 millones para el tomógrafo. Hecho fue porque en los recorridos que vi por el hospital, pues era una de las
cosas de las faltantes que nos decía el personal de salud. No tenemos tomógrafo, la gente se tiene que trasladar, tiene que pagar sus estudios. En el traslado, cuando van graves, pues pueden afectarse todavía más. Es importantísimo. Y estuvimos luchando, lo logré. Y también debo decirlo gracias a todos mis compañeros que apoyaron para votar esto, pero fue una iniciativa de tu servidora y la insistencia que logró que ahora en estos momentos tuviéramos un tomógrafo en el hospital regional, y de lo cual me siento muy orgullosa. Así como también impulsé por esta comunicación que tengo con el personal de salud, pues de ahí vengo, de este sector. Y eso, pues, justo eso te iba a decir, creo que mucha gente no conoce que, previo a ser, antes de esta legislatura, provienes pues del sector salud, ¿no? Sí, ¿En un área administrativa? Es en un área administrativa, tengo 15 años de antigüedad en el Seguro Social, pero también he estado en el área sindical, estuve de representante sindical. Entonces eso me permite que ahora los trabajadores, inclusive de la Secretaría de Salud, se contacten conmigo porque, pues entiendo la problemática, no solamente por la cuestión administrativa, sino también este tema sindical que te permite estar en todas las áreas y darte cuenta de la realidad del sistema de salud que vivimos en el Estado. Por lo tanto, pues impulsé 3 millones del presupuesto para que se pudiera comprar. Este presupuesto es del Congreso y se regresa al Ejecutivo, a la Secretaría de Salud, y se compra material médico, medicina, insumos y material de protección, que era lo que en ese momento más me importaba. Se logró, el coordinador de la bancada y fue muy sensible a lo que yo le dije, y empezamos a cabildear, y también hubo el apoyo de todos los legisladores para lograr esto. Así como también por la donación que hicimos con todos los de la bancada, de la donación de un mes del sueldo, que fue para adquirir protección médica, pero también cápsulas de aislamiento para el traslado de pacientes de COVID-19, que para nosotros era muy importante poder apoyar pues de una manera tangible al trabajador de salud. Y una de esas es que en las cápsulas donde se traslade pacientes evitas que se contagie más gente, ¿no? Y esa es una de las tantas cosas que hemos logrado, así como también pues una donación de 60,000 pesos para lograr la soberanía alimentaria. Lo que hicimos fue el autocultivo y la sustentabilidad en tiempos de pandemia con unos huertos urbanos y también sistema de captación pluvial. Nosotros, nuestro pensamiento de izquierda, Miguel Ángel, es de no ir a llevar a la gente papayos, de papas y plátanos, que si lo tenemos la oportunidad de hacerlo, lo hacemos, como lo estamos haciendo con un aguacate por ahí, pero creemos que lo que debemos de hacer como pensamiento de izquierda es lograr que estas personas tengan en sus casas la comida. Y entonces más de 32 familias de Colima, Villa de Álvarez y Cuauhtémoc se beneficiaron con este recurso, y ya en sus casas tienen huertos. Ya nos mostraban que cosechaban rábanos, que fueron cosechando chiles y que piñas, y bueno, muy contentos porque queremos fomentar esta cultura de que en nuestras casas tengamos el alimento, para que si de alguna manera en algún momento de la vida de las personas se necesite, pues tengan ahí el recurso de saber cómo hacer los huertos urbanos. Diputada, y hacia adelante, ¿qué sigue? Ya nos relataste, este corte de caja que tú haces y que presentas a la ciudadanía, a la gente que representas en el Congreso del Estado. Vienen tiempos difíciles, ya inició en términos formales el proceso electoral.
serán pues 8 meses muy políticos, muy políticos. ¿Cómo hacerle para que esto no frene la actividad legislativa? Lo que siempre hemos hecho, Miguel Ángel, y que creo que nos ha funcionado, que las asociaciones civiles, que la ciudadanía sea la que nos vaya dirigiendo hacia dónde llevar las iniciativas. Eso ayuda bastante porque no es desde un escritorio o no es que uno ande buscando qué hacer, sino que ellos se acerquen y nos digan, hay necesidad de eso. Ayer mismo lo dije en mi informe, regreso a la comisión de medio ambiente, una comisión que me encanta y me apasiona, y les abro las puertas nuevamente a esas personas que se acercaron al inicio de la legislatura y que juntos logramos darle derechos a la naturaleza, la prohibición del unicel, y que continuemos de la mano para trabajar en pro del medio ambiente, pero no solamente de eso, sino de todos los temas que se pudieran dar. Pues estoy a sus órdenes. Eso nos ayuda mucho porque realmente es el contacto directo con la sociedad y que ellos sean los que nos dirijan. Por ejemplo, ahorita un tema que ya surgió y que vamos a trabajar es el tema de la poda de árboles. Aquí en Villa de Álvarez pues hay varias denuncias. De hecho, en mi colonia, aquí a mis alrededores, se han podado drásticamente unos 6 arbolitos. Entonces es algo que se tiene que regular y vamos a trabajar en el tema. Pero sí, la gente de aquí de mi colonia pues sí me han buscado para decir, oye, pobre arbolito, ¿por qué sucede eso? Y cuando contactamos al presidente, pues no hay un reglamento como tal. Sí se tiene que pedir permiso, pero no hay quien sancione o quien vigile o que se dé un procedimiento para la tala o la poda de árboles, y hay que evitar que sea de esta manera tan drástica. Diputada, y nos decías, en algún momento de tu relato decías, desde la trinchera en la que estemos. ¿Qué interpretamos de eso? Pues que a pesar de que no hay alguna aspiración de mi parte, pues estoy a disposición de lo que mi partido me diga, en donde se pueda seguir trabajando a beneficio de la Cuarta Transformación. Lo único seguro, Miguel Ángel, es que quiero seguir trabajando para los colimenses, para los villalvarenses. Quiero seguir trabajando a la par de gente como la delegada Indira, como Vladimir Parra, como Ana Karen Hernández, como Claudia Aguirre, como Araceli García Muro, como Arturo García Arias, que fueron los que nos opusimos a la deuda. Gente que tiene principios, que está con el pueblo y que lucha para que esta transformación sea una realidad en el Estado. Y esta reflexión la hago después de darme cuenta que, a pesar de que muchos llegamos por la ola del presidente, pues no todos hemos sido fieles a estos principios, y que se necesita gente que esté ahí firmemente, con ideales firmes y puestos para seguir avanzando en este tema. Oye, decías que no hay ninguna, no sé cuál palabra utilizaste, ninguna aspiración de tu parte, pero que estás pues puesta para lo que tu partido te diga, pero luego mencionabas a los villalvarenses, entonces ya nos dejas sospechando, y ya estoy pensando en al menos un diputado local que estaba en la bancada y que ya no está, que no le va a gustar esa no aspiración tuya. Pues te repito, donde se den las cosas, donde mi partido me diga vas para allá. Hablo de los villalvarenses porque vivo en Villa de Álvarez, porque me importa Villa de Álvarez, porque lo que sea que haga, pues tendré que representarlos dignamente y de la manera que lo sé hacer, viendo a la cara, de manera honrada y trabajando en pro de la ciudadanía. Pues, diputada, ¿algo que no te haya preguntado que quisieras agregar? No, todo muy bien, Miguel Ángel. Pues nada más que a la gente reiterarle que mi trabajo ha sido
honesto y transparente, que en mi página oficial de Facebook, Blanca Olivier Rodríguez, está mi informe y más detallado, y que agradezco profundamente el apoyo que nos ha brindado la militancia y los simpatizantes de la Cuarta Transformación. Gracias, diputada, muy buen día. Gracias a ti, Miguel Ángel, un saludo. La diputada Olivier Rodríguez, pues dice que está a disposición de su partido, pero bueno, menciona también Villa de Álvarez, y Villa de Álvarez, no sé si al diputado Guillermo Toscano le va a gustar, eso, no sé cómo anden, al final cómo vayan a quedar las cosas, algo influirá a quien queda en la dirigencia nacional, ¿no? Sobre todo si queda Mario Delgado, que tiene ciertos vínculos con Colima, pero ya veremos qué sucede. Presentó su segundo informe de labores y nos dice está en su página el documento más detallado. Permítanos hacer una pausa breve y continuamos. Los adeudos que guarda la administración estatal con el Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima, el cambio en la modalidad con la que están registrados ante el IMSS los burócratas estatales, las dificultades para cumplir con el pago de compromisos de fin de año a los trabajadores del gobierno estatal, supuestos despidos de personal, fueron algunos de los reclamos que los diputados locales hicieron al titular de la Secretaría de Administración y Gestión Pública, el secretario Cristian Meiners, en el marco de la glosa del quinto informe de gobierno de Ignacio Peralta Sánchez. En esta comparecencia, Cristian Meiners resaltó el acuerdo logrado entre el gobierno del Estado, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Colima para regularizar la cotización de los burócratas estatales. Y vamos por partes, vamos a escuchar algunos de los reclamos. La primera diputada en hacer uso de la voz fue Ana Karen Hernández, de Morena. Ella aseguró que los recursos que caen en las arcas estatales no han sido suficientes para resolver los problemas más sentidos por la población por la errónea planeación. Pidió al secretario Meiners que aclarara cuántos viajes en avión ha hecho el gobernador Ignacio Peralta desde marzo de 2019 a la fecha y cuántos de esos viajes obedecen a la agenda política de los gobernadores golpistas, así les llamó, en alusión a las reuniones que el mandatario estatal ha celebrado con los 10 gobernadores que integran la denominada Alianza Federalista. Así lo dijo la diputada Ana Karen Hernández. Me gustaría, señor secretario, que nos actualice esta información. ¿Cuántos viajes ha realizado el gobernador Peralta desde marzo del 2019 a esta fecha? ¿Y a cuánto es el monto al que asciende? ¿A dónde fueron estos? Y también sería bueno que nos diga cuántos de estos vuelos obedecen a la agenda política del gobernador con el grupo de gobernadores golpistas. Viajes que no traen beneficio a las y a los colimenses. Solicitó que se aclarara por qué el gobierno estatal anunció que pediría apoyo a la Federación para el pago de compromisos de fin de año a los trabajadores al ser recursos que ya estaban presupuestados. Pidió detalles sobre el funcionamiento del IPECOL y si está arrojando resultados positivos su creación. El secretario respondió a la legisladora que la agenda del gobernador no forma parte de sus responsabilidades. Sobre el tema de pensiones, Meiners dijo que antes del IPECOL no había ningún ente que regulara y garantizara pensiones a los trabajadores de la administración estatal, ya que todo era financiado con gasto corriente. La diputada Mayra Villalbazo, del Partido del Trabajo, también habló sobre pensiones. Recordó en su informe que el gobernador aceptó un adeudo por 400 millones de pesos con el IPECOL, el cual aumenta quincena a quincena, situación que aseguró no solo afecta a los trabajadores, sino a todos los colimenses. Villalbazo cerró su intervención cuestionando, antes de concluir, ¿pagarán la deuda al sistema de pensiones o la van a heredar? Vamos a escuchar parte de lo que dijo la diputada local del PT, Mayra Villalbazo. El gobierno del estado cuenta con una planeación o estrategia para una mejor administración pública que le permita prever situaciones de riesgo a corto o mediano plazo y con ello evitar impactos negativos en el manejo de los recursos públicos.
El gobierno del estado está gestionando o realizando acciones para regresar a los trabajadores de confianza a la modalidad 10 del Instituto Mexicano del Seguro Social con las prestaciones que antes gozaban. El gobierno estatal va a cubrir todos los adeudos pendientes con el Instituto de Pensiones del Estado, de los más de 234 millones antes de concluir la presente administración gubernamental, o heredará alguna deuda. ¿Y qué respondió el secretario Meiners? Escuchemos. La respuesta es muy clara, muy corta. Tiene que ser antes de que se termine esta. La respuesta es muy clara, muy corta. Tiene que ser antes de que se termine esta administración. Hemos tenido obviamente contacto con el secretario de Planeación y Finanzas y el propio gobernador, y su intención es esa. No heredar absolutamente Juan Fernando Antero afirmó que en abril pasado 38 trabajadores del gobierno del estado que formaban parte del Sindicato Independiente de Trabajadores al servicio del gobierno y organismos descentralizados del estado de Colima fueron despedidos. Solicitó que se aclarara las razones del despido de esos trabajadores para entender si fue por alguna persecución. Y bueno, ante esto dijo: hay trabajadores de base, de confianza y supernumerarios. Las personas que se terminó su contrato estaban en la categoría de supernumerarias. Son contratos con una vigencia específica, y en el caso de esas personas son contratos que vencieron el 31 de marzo y ya no se renovó en abril. Eso fue parte de lo que aclaró, fueron parte de los temas. Me quedo con la sensación que en algunos casos los cuestionamientos de las y los diputados como que confunden las áreas entre planeación y finanzas y la Secretaría de Administración y Gestión Pública, sobre todo en los temas que tienen que ver con pensiones, ¿no? A quién le toca hacer las aportaciones, ¿no? Por un lado, entiendo yo que quien diseña la nómina estatal, no solamente de las dependencias centralizadas, sino de los organismos públicos descentralizados y demás, confecciona, manufactura la nómina de todos con cada uno de sus componentes, y bueno, establece: esta es la retención que tiene que ir por pensiones, esta es la de ISR, esto es lo que va a la cuenta del trabajador y demás. Pero ya el aprovisionamiento de esos recursos en cada uno de los rubros, el egreso como tal, es algo que se hacen en transferencias que son responsabilidad de la Secretaría de Planeación y Finanzas, ¿no? Simplemente para aclarar a quién compete cada una de las cosas. Y también algunas de las preguntas me parece que no tenían como todo el detalle de lo que se ha anunciado recientemente, ¿no? Sobre el paso, el tránsito de la modalidad 10 a un salario convenido, a la modalidad 38 y una parte modalidad 40, a un salario real. Eso es lo que ya se anunció que se iba a hacer, y en el caso de los trabajadores de confianza del gobierno del estado, que incluso ya se había hecho pues varios meses o más de un año atrás, ¿no? Bueno, pero fue parte de los temas. Evidentemente hay complicaciones financieras, y fueron parte de los temas que se financieras, administrativas y demás, y fueron parte de los temas que se abordaron el día de ayer en pues ejercicio de rendición de cuentas, de profundización, que es un informe de labores y de un gobernador, y la glosa que le toca pues a los representantes populares escarbar en ello y cuestionar el informe que se está presentando ante la sociedad. Permítanme hacer una pausa breve y continuamos. Y en información que se había dado a conocer desde hace varios días, pero que no habíamos tenido oportunidad de compartirles, y que es relevante que se conozca, y por eso lo comparto en este momento. El Ayuntamiento de Colima dio a conocer que diferentes panteones de la capital permanecerán cerrados los próximos días 1 y 2 de noviembre, fechas en las que se conmemora el Día de los Santos Inocentes y el Día de Muertos en nuestro país, esto con el objetivo de evitar contagios de COVID entre los asistentes. La administración municipal señaló que los cementerios que se mantendrán cerrados en la capital colimense son los que se encuentran en las localidades de Estapilla, Lodevilla, Tepames, Tinajas y Trapichillos, así como el Panteón Municipal de Colima, pues se busca evitar poner en riesgo la salud de las familias colimenses. El ayuntamiento indicó que el acceso al servicio de inhumación continuará controlado, de la misma manera en que ha sido controlado a lo largo de esta pandemia. Por su parte, el Ayuntamiento de Villa de Álvarez dio a conocer que los panteones
de su municipio permanecerán cerrados durante las próximas festividades del 1 y el 2 de noviembre por la misma razón. El alcalde de Villa de Álvarez, Felipe Cruz, señaló que en coordinación con la Secretaría de Salud Estatal se determinó que las administraciones municipales en el estado no abrieran los panteones estas fechas, pues el estado aún se encuentra en riesgo alto en la pandemia. Sin embargo, precisó que las personas pueden acudir antes o después de esas fechas. Fue parte de lo que han informado las administraciones municipales. Y el día de ayer, la delegada del Gobierno de México en Colima, Indira Vizcaíno, anunció que a partir del 1 de noviembre, precisamente, se abrirá la convocatoria del Programa Federal Precios de Garantía, dirigida a pequeños productores de maíz blanco y arroz en la entidad. Explicó que este programa, a cargo del organismo Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex, tiene como objetivo que las personas dedicadas a la siembra de estos productos básicos garanticen la venta de su producción a un precio justo que establece el Gobierno de México. Esto dijo la delegada Indira Vizcaíno en una rueda de prensa el día de ayer. ¿En qué consiste este programa de precios de garantía? Decía al principio, en garantizar que se les pague a un precio justo la producción de granos a nuestras campesinas y campesinos. ¿Qué granos son los que fundamentalmente están incluidos dentro de estos programas? Maíz, frijol, arroz y trigo. Eso es lo que está incluido en este programa a nivel nacional. Insisto, con dos objetivos: que se les pague a precios justos, pero por otra parte incentivar a nuestras campesinas y campesinos a que produzcan los mismos, porque se les garantiza un precio justo. Pues fue parte de lo presentado el día de ayer, además de hacer un corte de caja de lo que ya se ha hecho a través de este mecanismo en el estado de Colima. Decía se abre a partir del 1 de noviembre para los pequeños productores de maíz blanco y de arroz en el estado que estén interesados. Pues daba todos los detalles sobre cómo registrarse la delegada Indira Vizcaíno. Vamos a hacer una pausa y continuamos con más información. Continuar con nosotros, íbamos a entrar en comunicación con el secretario de Planeación y Finanzas, Carlos Noriega, para platicar un poco de la comparecencia de ayer. Algo surgió en su agenda, tendremos que reprogramar esta entrevista, pero tenemos muchísima información para compartir con todos ustedes, así es que sin problema, ¿no? Otro de los temas que queríamos tratar, y yo ya quería dejarlo para mañana para abordarlo con suficiente detalle, es lo relacionado con la incidencia delictiva, porque más allá de los datos del mes de septiembre, pues sí hay que ver de la posición de la que estamos saliendo. Pero en temas que sí alcanzaremos a abordar en este espacio, en el centro de la discusión nacional, de la discusión pública nacional, ha estado la desaparición de 109 fideicomisos, que ya pasó su trámite legislativo por ambas cámaras del Congreso de la Unión, no exento de sobresaltos, de polémica en el Senado de la República, que fueron bloqueados sus accesos y que tuvieron que sesionar en el antiguo Senado de la República. Y el día de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador pues presentó parte de lo que decía que eran las razones para buscar la eliminación de estos fideicomisos. Ordenó a la Consejería Jurídica de la Presidencia, que encabeza Julio Scherer, realizar una auditoría a todos los fondos y fideicomisos de la administración pública, y en caso de encontrar irregularidades, aseguró, se presentarán denuncias penales ante la Fiscalía General de la República. En la mañanera de ayer, el titular del Ejecutivo Federal agradeció a los legisladores, tanto a los diputados federales como a los senadores, aprobar el dictamen con el cual se eliminan 109 fondos y fideicomisos, y aseveró que quienes están en contra de su desaparición estaban defendiendo la corrupción, pues los recursos se manejaban sin transparencia ni control. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. En vez de que a los legisladores que defendían estos fideicomisos les diera vergüenza, se lanzaron con todo defendiendo estos fideicomisos y mostrando el cobre. A veces
es necesaria la claridad, no las medias tintas, no la indefinición. La defensa de esos fideicomisos y de esos fondos era la defensa de la corrupción, así de claro. Y por eso mi agradecimiento a los legisladores. El día de hoy, ya en el Senado, se votó a favor una mayoría considerable de legisladores, de senadores, vota a favor, como lo hicieron hace unos días los diputados, a favor de que desaparezcan estas estructuras administrativas paralelas, sin control, que se fueron creando durante el periodo neoliberal con el único propósito de manejar fondos públicos, dinero del pueblo, sin ser vigilado, fiscalizado y para provecho personal. Anunció que solicitó a la Consejería Jurídica una auditoría completa de estos fondos para presentar denuncias ante la Fiscalía General de la República en caso de encontrar irregularidades en el manejo de los recursos, y mencionó que buscarán concluir en 3 meses y se darían a conocer los avances de este proceso de revisión. Así lo dijo. He ordenado al consejero jurídico que se inicien ya trámites para llevar a cabo una auditoría amplia a todos los fondos y fideicomisos, auditoría financiera, administrativa, técnica, y que frente a evidencias de corrupción, de mal manejo, se presenten denuncias penales en la Fiscalía General de la República. Vamos a procurar tener toda esta información a más tardar en 3 meses. Entre los casos de los cuales ya se cuenta con cierta información, según el propio presidente, mencionó el de Josefina Vázquez Mota. Recordó que la senadora del PAN recibió en el sexenio anterior alrededor de 1,000 millones de pesos en un fondo de supuesto apoyo para migrantes mexicanos, pero acusó que nunca se supo qué pasó con ese dinero. Participó en la mañanera el director de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, Rodolfo González Valderrama. Dijo en la conferencia matutina de Palacio Nacional que esa dependencia solicitó una auditoría forense a fondos por más de $73 millones que durante 3 años recibió en fideicomisos por parte de la Cancillería la plataforma Juntos Podemos, encabezada por Vázquez Mota. El funcionario de la CEGOP presentó copias de documentos oficiales donde se solicita por órdenes superiores apoyar a Josefina Vázquez Mota en gastos de avión, viáticos, vehículos y choferes en visitas a Estados Unidos, y en cuya autorización informó podrían estar involucrados Luis Videgaray, José Antonio Meade y Claudia Ruiz Massieu, extitulares de la Cancillería. Esto fue desmentido más tarde por la ex candidata presidencial, quien afirmó que los apoyos económicos no tienen relación con ningún fideicomiso, pues fueron proporcionados por el Instituto de los Mexicanos en el Exterior a la comunidad mexicoamericana en Estados Unidos. Pues es parte de la discusión que se está dando, y yo creo que aquí el centro del asunto es más allá de si se comparte la visión sobre esta visión a veces medio blanco y negro de o todo era corrupción o todo estaba bien. Creo que la realidad estará más en las tonalidades de grises, y creo que el centro será garantizar, porque hay preocupación sobre todo en la comunidad científica, de algunos proyectos financiados alrededor de esos fideicomisos que puedan seguir recibiendo apoyos. Creo que eso es lo principal que tenemos que garantizar, más allá de si nos convence el planteamiento de López Obrador o nos convence los planteamientos de la gente que odia a López Obrador y que cualquier cosa que diga, pues antes de que lo diga ya lo están criticando. Creo que es sensato
plantear que hay ciertos rubros, sobre todo el apoyo a la ciencia, que vale la pena pues encontrar los mecanismos para garantizar que se siga apoyando con las mismas cuantías y con mecanismos claros. Hasta ahí dejaría yo este tema. Y bueno, no alcanzamos a platicar con el secretario Noriega sobre la comparecencia, pero les cuento un poco de lo que sucedió. El crédito por los 740 millones de pesos solicitado por la administración estatal, problemas presupuestarios del gobierno del estado para cumplir con los compromisos de fin de año y asuntos relacionados con el gasto público fueron el centro de la discusión en la comparecencia del secretario de Planeación y Finanzas el día de ayer. El funcionario estatal destacó que si bien la pandemia del COVID ha generado afectaciones severas a los sectores productivos de Colima y con ello un desplome de los ingresos tributarios, destacó una disminución de 105 millones por concepto de recaudación en el ámbito local. El gobierno estatal buscó apoyar la economía de los ciudadanos aplicando incentivos fiscales. La primera diputada en hacer uso de la voz fue quien conversamos con ella hace un momento, la diputada Liber Rodríguez, quien calificó como ilegal la adquisición del crédito. Criticó que parte del argumento de la administración estatal para adquirir el empréstito fue que Colima había recibido menos recursos federales y de acuerdo con la legisladora, la propia Secretaría de Hacienda informó que el estado ha recibido más de los recursos estimados y autorizados. La morenista concluyó su intervención preguntando cuándo la Secretaría de Finanzas efectuará el cobro de la sanción por 515 millones de pesos al exgobernador Mario Anguiano por los desvíos detectados en el uso de un crédito. Oye, 515 millones, a mí por 500 pesos de un crédito que ni me acordaba que tenía, y ya me están hablando 3 veces al día, 500 pesitos ya los fui a poner en la practicaja ya, señores de ese banco azulito, ya, discúlpenme, no manchen mi historial crediticio. Pero vamos a escuchar ya, disculpen mi falta de seriedad. Vamos a regresar a la seriedad y al tema, y vamos a escuchar parte de lo que dijo la diputada Liber Rodríguez. Dijeron medias verdades y ocultaron información valiosa que echaría por la borda el montaje que ya habían armado para socializar la idea de que este nuevo crédito sería la panacea que acabaría con los problemas financieros del gobierno del estado. Y hablando del exgobernador, ¿cuándo va a pagar lo que se le debe? ¿Ya le cobró? ¿Cómo va ese proceso? ¿Qué ha hecho su secretaría por recuperar el dinero de los colimenses? El secretario aseguró que las participaciones federales disminuyeron 12.6% y mencionó que para sortear las dificultades económicas se buscó hacer más eficiente el cobro de impuestos, situación que tuvo que ser pausada a causa de la pandemia del COVID. Sobre el cobro al exmandatario, el secretario Noriega afirmó que si bien no podían compartir información a detalle, pues la ley de protección de datos personales se los impide, la dependencia que lidera ya comenzó a cobrar la sanción. Así lo dijo el funcionario estatal. Me preguntó de un crédito que el Congreso envió a la Secretaría de Finanzas para cobrar. Usted puso el nombre de Mario Anguiano. Nosotros hemos dicho en 2 o 3 ocasiones que nosotros, y en solicitudes de transparencia, que nosotros no podemos dar información de un crédito fiscal como es este. El propio contribuyente ha mencionado en algunos medios de comunicación que ya iniciamos el cobro. Efectivamente, nosotros hemos iniciado el cobro. No puedo decirles las características del proceso porque violo alguna reglamentación. Lo que yo le puedo decir es que ya iniciamos el cobro. Oigan, pues ahí está la nota, ¿no? O sea, pero ¿con qué? ¿Ranchos, caballos, o con qué? ¿El proceso del cobro o el cobro? Porque entiendo que dijo ya le empezamos a cobrar, es decir, ya tenemos algo para acá, pero pues que pueden ser 500 pesos, ¿no? De 500 millones. Vamos a indagar eso, o sea, sí, violemos nosotros los derechos de protección de datos personales,
indagando, haciendo investigación periodística, porque creo que es esto bastante importante. Bueno, y además creo que al ser un personaje público, al hablarse de recursos públicos, al sospecharse corrupción, pues ahí hay maneras se tiene derecho la opinión pública a conocer de esto. Por su parte, el coordinador de la bancada del PT, Carlos César Farías, solicitó una aclaración sobre por qué cada año se generan retrasos en los pagos de las prestaciones de fin de año a los trabajadores estatales. El diputado local dijo que en el Congreso del Estado el secretario Noriega tendrá un aliado para sortear las dificultades económicas que enfrente el Estado. Así lo dijo Carlos César Farías. Toda entidad debe contar con finanzas saludables y con una planeación estadista para que éstas logren el fomento del Estado mediante una orientación al bienestar social como principal impulsor del desarrollo. Es necesario contar con finanzas que sepan ser dirigidas a fin de no hundir a un pueblo en la miseria. Por eso, la labor que desempeña usted, ninguna decisión debe ser tomada a la ligera. No esperemos. Y el diputado Paco Rodríguez del PAN inició calificando el informe del secretario Noriega como vacío, cuestionó si verdaderamente la administración estatal había logrado rescatar a pequeños negocios de un posible cierre ante la contingencia sanitaria y consideró que los ciudadanos afectados por la pandemia se les debió haber apoyado de manera directa, fue lo que dijo el diputado Paco Rodríguez. Bueno, desgraciadamente se nos terminó el tiempo, quedaban ahí algunos temas en el tintero, los retomamos el día de mañana. Sí, mañana todavía hay programa, ¿verdad? ¿Qué día es hoy? ¿Lunes? No, jueves. Así es que, a nombre de todo el equipo que hace posible este programa, yo me despido, soy Miguel Ángel Vargas y les deseo el excelente jueves que ustedes se merecen. Informe Primera Estación, el podcast de estacionpacífico.com con Miguel Ángel Vargas. Es traído a ustedes por La Marina, va con tu estilo, Cervecería de Colima, nos gusta mucho ser de aquí, y Kiosco, celebremos lo nuestro. Presentaron